Bueno, buenas noches. Entonces, antes de comenzar el libro de Levíticos, aunque vayamos allá, primero Levíticos, vayamos a Levíticos capítulo 1. Vamos a ir con la Biblia para hacer algunas aclaraciones, ¿no? Porque ahora estamos bajo ¿qué? La gracia. Entonces dice Levíticos 1. Y llamó Jehová a Moisés, ¿no? En nuestra Biblia lo llamaron como, en la Reina Valera, como o nuestras Biblias cristianas como Levíticos. ¿Por qué lo llamaron Levíticos? Porque es las leyes para los levitas. Exacto. Tiene como ministerio. Muy bien, hay leyes para los levitas de cómo deben hacer los servicios, los sacrificios y todo eso. Pero el libro de los Levíticos no es solo hacia los levitas o sacerdotes, sino también hay más que leyes, ¿no? Hay que entender eso. Digamos, más leyes, o sea, Dios le dio más leyes al pueblo de lo que deben y no deben hacer. Digamos, los judíos no los llaman levíticos, es en nosotros, sino acuérdense que los judíos a los libros los llaman como comienza el libro, por la primera palabra que comienza el libro. Y en nuestro caso, ¿cómo se llamaría entonces más bien el libro de Levíticos? Si fuera como los judíos. Y llamó. Y así es como lo llaman los judíos. ¿Cómo lo llaman? Y llamó. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta. Ahora sí, vayamos a Romanos 6. Romanos capítulo 6. Baikra, sí, o Bayikra. ¿Le dicen Baikra o Bayikra? Alguno de los dos. Pero más que todo lo he escuchado que le dicen es Baikra. Pero antes de que comencemos con el libro de los Romanos, hay que hacer las aclaraciones ya cuando estamos en ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Porque acuérdense que nosotros ahora estamos en el periodo de ¿qué? De la gracia, ¿no? Y por eso vamos a ir a Romanos 6 antes de comenzar allá en Levíticos. Si nosotros miramos el libro de Romanos, primero comienza enseñando que hay un Dios, ¿no? Con el capítulo 1, ¿no? Pablo, a través del capítulo 1, nos muestra que nadie puede decir que no hay un Dios porque hay más que suficientes pruebas de que hay un ¿qué? Un Dios. ¿Cómo podemos comprobar que hay un Dios? ¿A través de qué? La creación. De la creación, después de la palabra y después de su Hijo Jesucristo. Después de eso dice que el hombre es culpable de juicio porque todos los hombres hemos ¿qué? Pecado. Entonces por esa razón se necesitaba a Jesucristo para venirnos a acercar a Dios y lo que nosotros llamamos hoy el periodo de la gracia. Entonces si hay alguno que dice no, yo no he pecado, no puede decir eso porque todos, dice Pablo, que todos hemos pecado y todos mereceríamos un ¿qué? Juicio, porque Dios es ¿qué? Justo. Después de eso nos habla un poco de la fe, de la ley, perdón, qué es la ley, cómo se comportaba la ley, y después de la ley viene a enseñarnos a través de ¿quién? De Abraham, que las promesas se adquieren a través de ¿qué? Como lo hizo Abraham, ¿el qué? ¿A través de qué? De la fe. Por eso a Abraham lo llaman ¿el qué? El padre de la fe. ¿Pero por qué lo llaman el padre de la fe a Abraham? ¿Por qué razón es? Porque obedeció lo que Dios le dijo. Exacto. Y sobre todo porque des en cuenta que con Abraham es que se arranca prácticamente la nueva generación del pueblo de Israel, ¿no? Un nuevo pueblo. Porque lo que dice el pastor, a través de que él obedece, a través de que él comienza a buscar, porque acuérdense que el papá de Abraham, ¿cómo era? Idólatra. Idólatra. ¿Y cuántos ídolos tenían en ese tiempo? Muchísimos, pero Abraham dice, no puede ser. Viendo la creación, viendo algo tan grande como lo que se ha hecho, solo puede haber un Dios, que es el único que ha coordinado todo perfectamente. Y a través de Abraham es que arranca la fe. Se limpia la fe, y ahí viene después de Abraham, ¿quién viene? Isaac. Después, Jacob, los patriarcas. ¿Y de los patriarcas vienen quién? Las 12 tribus de Israel. Y de las 12 tribus de Israel nace ¿quién? Moisés, que a través de Moisés es que se da a conocer totalmente lo que Dios quiere para el hombre. ¿Listo? ¿Nos queda claro? Después en Romanos, Pablo hace una comparación entre Adán y Jesucristo. A través de Adán entró ¿qué? El pecado. Pero a través de Jesucristo entra la vida. Y ahí llegamos al 6, donde dice... Ahora que tenemos la vida, dice
el capítulo 6, debemos morir ¿a qué? Al pecado. Debemos morir al viejo hombre, debemos morir a Adán. Entonces comencemos desde el 6.1. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. Perseveraremos. Pero comencemos más antes. Comencemos desde. Ya les digo. Sí, desde el 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de justicia. ¿Qué hemos recibido en este momento? La abundancia. ¿Abundancia en qué? De la gracia. ¿Pero por qué la gracia es abundante? Porque se dio a todos. O sea, Sí. se reciben. Y sobre todo porque nos perdonó a cada uno el pecado o los pecados que teníamos. Y del don de la justicia. Pasamos ahora a ¿qué? Para recibir un don. ¿Cuál es ese don que ahora tenemos? ¿Ah? La justificación. Ajá, la justificación. Y si somos justificados, ahora tenemos que andar ¿en qué? En santidad. En justicia. ¿Listo? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación ¿de qué? De vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán considerados como justos. Ahora andamos en el don ¿de qué? De justicia. ¿Pero porque no la merecíamos? No, ahí es donde interviene la gracia. No lo merecíamos, pero ahora somos llamados ¿qué? Justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, que Dios puso la ley para que el pecado comenzara a sobreabundar. No, ¿O a qué hace referencia a eso? está mostrando. Exacto. Cuando algo se muestra que está mal, entonces ahí fue donde comenzó a ¿qué? A crecer, a ver lo mal que estaba ¿qué? El hombre. Pero no es que Dios mandó la palabra para que el hombre ¿qué? Pecara más. No, eso no es lo que quiere decir. Y dice, mas cuando el pecado abundó, es decir, cuando el hombre conoció que todo lo que hacía era muy malo, sobreabundó la gracia. ¿Con quién sobreabundó la gracia? Con Cristo Jesús, ¿no? Para que así como el pecado reinó para muerte, ¿qué trae el pecado? Muerte. Muerte. Así también la gracia reine ¿por qué? Por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, oiga lo que dice el 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. 6.1. ¿Qué pues diremos? Miren lo que va a decir Pablo. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Entonces dice, es decir, acabo de decir que sobreabundó ¿qué? El pecado, entonces ahora la gracia va a sobreabundar más. Dice Pablo, no, tenga cuidado. Eso no funciona así, como dicen algunas religiones, ¿no? Tranquilo, peque todo lo que quiera, que Dios ya perdonó todos sus pecados. No, eso no es lo que está diciendo Pablo, y acá lo hace declaración. Él está diciendo que la gracia sobreabundó porque quería Dios salvar ¿a quién? Al hombre, ¿no? Pero dice, pero tenga cuidado, porque si usted ya ahora está en la gracia, ya no debe ¿qué? Pecar más. O sea, vivir en esa vida de pecado porque pecamos de alguna u otra forma, ¿no? Pero ahora llevar esa vida que era sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Y entonces dice el 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto ¿a qué? Al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Oiga lo que está diciendo, si usted realmente ha creído en Jesucristo, si usted realmente cree en Dios, si usted realmente lee la Biblia, ¿cómo es que usted puede vivir en pecado? Entonces Pablo está diciendo acá, ojo, eso quiere decir que usted no es coherente. Si usted sigue a Jesucristo, pero sigue en pecado, usted no es coherente. Porque si usted es de Jesucristo, no va a vivir más ¿en qué? En pecado. 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, que cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué estamos haciendo? Muriendo al pecado. ¿Ah? Dice, hemos sido bautizados ¿en qué? Hagan cuenta. ¿Cómo murió Jesús? Allá en la cruz. ¿Pero por qué murió Jesús? Por los pecados De los hombres. Para que el pecado ¿qué? No exista
ni gobierne más en la vida ¿de qué? Del hombre. Por eso murió Jesús, para que usted se acerque a Dios y no viva más ¿en qué? En pecado. Entonces por eso nosotros hacemos, cuando morimos, morimos como Cristo, como si muriéramos ¿a qué? Al pecado. ¿Qué hace un cuerpo muerto? ¿Peca o no peca? ¿Qué hace un cuerpo muerto? No. ¿Nada? Nada. Ya muerto. Entonces dice, exacto, porque ha muerto. Entonces dice, usted cuando muere, ¿muere a qué? Al pecado. Eso es lo que nos está diciendo. 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por eso es que nosotros nos sumergimos en el agua. Entonces decimos, he muerto. ¿A qué he muerto? Al pecado. Al pecado. Pero más específicamente, antes de llamarlo pecado, ¿a qué muere la persona? A su vieja naturaleza. Exacto. A sus deseos, ¿qué? Carnales. No, pero no los deseos buenos, sino a los deseos, ¿qué? Malos. Por eso, hoy en día, hay muchos que parecieran que no se hubieran bautizado. ¿Sabe por qué? Siguen igual. Porque siguen igual, no han muerto a sus pecados, ¿qué? Carnales. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista bautizaba y les regaña al pueblo? ¿Por qué lo regaña? Porque no se arrepienten. ¿Ah? Porque no se arrepienten. ¿Qué simbolizaba ese bautismo que hacía Juan el Bautista? Arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿cierto? ¿Arrepentimiento de qué? De lo malo que yo he hecho, pero cuando se habla de arrepentimiento es que no lo vuelvo a hacer. Entonces, ¿por qué Juan el Bautista se pone bravo con ellos si ellos venían arrepentidos, supuestamente? Porque no lo estaban haciendo verdaderamente. O sea, decían que se arrepentían, pero no se ¿Y arrepentían. por qué se arrepentían supuestamente? Sentían remordimiento, pero no ¿Ah? arrepentimiento. Ahí es la cara de lo que le dice Juan el Bautista. ¿Cómo dice Juan el Bautista cuando lo regaña? ¿Cómo les dice? Víboras, ¿Pero por qué les dice víboras? ¿Cómo es que dice? porque acusan a los demás. No. ¿Qué les dice Juan? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, porque ellos venían a bautizarse. A bautizarse no, sino a hacer el bautismo del arrepentimiento ahí. ¿Por qué lo hacían? ¿Ah? Pensaban que con eso se iban a ir al Exacto, es como el cristiano que dice, vengo a la iglesia es porque no me quiero condenar. Si estuviera Juan, le diría, eso está mal. Usted debe venir acá a arrepentirse, es porque realmente quiere andar bien con Dios. Pero si usted viene a la iglesia porque cree que con eso va a ser salvo, está perdiendo su tiempo. Por eso es que los regañó. Entonces por eso dice, ahora morimos con Cristo, ¿para qué? Para nacer en una nueva vida. Entonces muchos dicen, no, es que fui reformado, cambiado todo mi espíritu y mi ser. No. ¿Sí me entiendes? Es como si Cristo hubiera cogido su espíritu y le hubiera puesto un nuevo espíritu. No, eso no es lo que significa. Eso significa que usted nace de nuevo, supuestamente. ¿Para qué? Para no volver a vivir la vida que llevaba antes. Por eso se llama nueva vida, porque usted es un nuevo hombre. Pero muchos creían que era que lo cogían y un cambio, una transformación. No. Usted está diciendo, quiero ser diferente. Ya no quiero vivir más en el pecado. Ya no quiero vivir en los deseos egoístas de mi vida. Ya no me quiero dejar llevar por todos los deseos pecaminosos. Ojo, porque hay deseos buenos. Sí. Y eso Dios no los prohíbe. Lo que prohíbe Dios son los deseos ¿qué? Malos y egoístas. Entonces dice, por eso dice, así también nosotros andemos en ¿qué? Es decir, que cuando usted recibe a Cristo, su vida ¿por qué cambia? Porque usted decide ¿qué? Cambiar lo malo, el viejo hombre, el Adán que había antes. Y dice el 5, porque si fuimos plantados juntamente con él, oiga cómo estaba hablando Pablo, términos de ¿qué? Plantados. Plantas. Juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en de la resurrección. Entonces está diciendo, así como usted ha sido plantado en Cristo, que Cristo, o sea, que murió y resucitó, así también nosotros somos resucitados. ¿Para qué? ¿Qué dice? Seremos en la ¿qué? En la resurrección, porque usted está dando ¿qué? Acuérdese que la palabra habla de ¿qué? Habla mucho de ¿qué? De los frutos. Entonces, si usted da buenos frutos, ¿qué decía Jesús? ¿Ah? Usted va a dar más ¿qué? Más frutos. Pero si usted da malos frutos, ¿qué va a pasar? Lo cortan y lo echan ¿a dónde?
al fuego. O sea, usted no sirve para nada, en pocas palabras. Porque lo que usted quema ya, ¿por qué es? Lo que usted vota, ¿por qué es? Que ya no sirve. No sirve. Eso es lo que está diciendo la palabra. O sea, ante Dios usted no sería una persona aprobada, sino da buenos frutos. Pero como nosotros damos buenos frutos, viene el fruto más importante, lo que todos esperamos, que un día pase, ¿no? La resurrección. Y encontrarnos con todos aquellos seres que quisimos tanto, ¿no? Y dice el 6, sabiendo esto, mira lo que dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ojo, porque esto es simbología, ¿no? Entonces, por eso cuando morimos con Cristo hacemos como si estuviéramos allá en la cruz, diciendo vamos a morir. ¿Pero a qué vamos a morir? Al pecado. Dice, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. Lo que les decía. ¿Qué hace un muerto? Nada. ¿Un muerto puede pecar? ¿Ya? No. Entonces eso es lo que está representando. Estamos muriendo al pecado. A fin de que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. Entonces, dése cuenta. Usted va y le pelea a un muerto y ¿qué hace el muerto? ¿Usted le pega al muerto? ¿El muerto le va a responder? No. Pues a eso es lo que estamos muriendo. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cómo así? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Acá Si viene. usted verdaderamente quiere cambiar, o sea, va a dejar ese pecado, o bueno, todos los pecados que venía practicando. Pero dice que ha sido justificado. Pues, Declarado inocente. ¿Ah? Usted no cometió pecado, prácticamente. Entonces dice el 8. Y si morimos con Cristo, oiga lo que dice. Creemos que también viviremos con Él. Ahora viene lo que ustedes dicen. Es la resurrección, ¿no? Vamos a ser ¿qué? Resucitados con Él. En un cuerpo glorificado. ¿Se acuerda que cómo es ese cuerpo glorificado? Que ya no ¿qué? No peca más. Y dice el 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Acuérdese que Él fue el primero que resucitó. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos ¿a qué? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea lo que dice. Cristo murió ¿a qué? Al pecado de una vez por todas. Así nosotros también debemos estar muertos ¿a quién? Al pecado. Pero Cristo está vivo allá delante de Dios. Ahora dice, y gracias a Él somos ¿qué? Vivos delante de Dios. 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios con Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo es que estamos vivos para Dios en este momento? Porque ahí dice la palabra vivos para Dios. Es futuro, pasado, presente. Presente. ¿Qué significa estar vivo para Dios? Todo momento, o sea, desde que nace de nuevo, tiene que servirle a Dios, o sea, querer. Sí, servirle muy bien. ¿Y cómo más estamos vivos para Dios? Obedeciéndolo. Obedeciéndolo. Acuérdese que vivimos entre ¿qué? Muertos. ¿Cómo así que vivimos entre muertos? Entre pecadores. Entre pecadores. Los que se la pasan pecando están muertos ¿para quién? Para Dios. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios, no se sujetan a Dios. Viven como si no existiera un Dios. Pero como ellos creen, viven así, o sea, ellos son los que están perdiendo porque para Dios, ellos son los que están, ¿qué? Muertos. Porque no se acercan a buscarlo a Él. Acuérdense que dice Jesús, ¿qué es la vida eterna? Que me conozcan. Que te conozcan a ti. En pocas palabras, ellos no quieren saber nada de Dios. Por eso es que andan muertos. 12. No reine, mire lo que dice, no reine. Es decir, que los que andan en el mundo, ¿cómo está el pecado en ellos? Está gobernando todo. Está gobernando su vida. ¿Por qué? Si usted es grosero, dése cuenta que ellos no pueden controlar la grosería. ¿Y por qué no la pueden controlar? Es la pregunta. No tienen dominio propio,
Exacto. No pueden dominar su ser. No pueden controlar sus deseos. ¿Y ustedes saben quiénes son los que no controlan sus deseos? Los animalitos. Los animalitos. El animalito dice, tengo hambre, Come. tengo sed. ¿Qué nos diferenciamos nosotros de los animales? Porque, ojo, porque en Romanos 8 hace prácticamente una comparación Pablo en eso. Hay un cuerpo que carnal y hay otro que es que hay un ser carnal y hay un ser que espiritual. ¿Cuál es el carnal? El que se deja llevar de sus deseos. Otra vez hago la aclaración, los deseos ¿qué? Malos, ¿no? Pero hay el espiritual que puede controlar esos deseos. ¿En qué nos diferenciamos nosotros entonces de los animales? Porque si usted se da cuenta, esta carne está hecha de la composición misma que viene no, de, ¿cómo les explico? O sea, nosotros somos hechos de la tierra, ¿sí o no? Ellos tienen carne, nosotros también tenemos carne, aunque nuestra carne es diferente a la de ellos, pero se cuenta que el animalito que tiene, somos igualitos en la parte que estructural, si se puede decir, en lo físico, si se puede decir. Pero ¿en qué nos diferenciamos de ellos en gran medida? La La razón. oración. En el razón, pero ¿en cuanto a qué? Porque ¿será que ellos no razonan? Si razonan, razonan. Sí, pero no razonan en cuanto a lo qué, Lo carnal. lo moral. Eso. Por eso ya les decía, un león no dice, ay, qué tristeza comerme esa La mamá de los... la cebrita. Ay, qué tristeza comerme el gatico. Ay, qué tristeza comerme, bueno, lo que sea, el osito, Cazador. no sé. Qué tristeza comerme un hombre. A él no le da tristeza, él solo dice, quiero comer y ya. En cambio nosotros los hombres, ¿qué pasa? Si decimos, uy, no, qué embarrada. ¿Sí o no? Dense cuenta que mucha gente a veces cuando crían animalitos y tienen que matarlos, ¿qué pasa? ¿Se lo puede comer? No. Les da tristeza. Eso es lo que nosotros tenemos, que pensamos más allá. El animal no piensa más allá, él solo se deja llevar por sus emociones. Entonces es lo que dice Pablo. Nosotros no nos podemos dejar llevar por nuestras emociones porque nosotros somos superiores a ellos. Es decir, que el hombre que se la pasa en sus deseos es como un ¿qué? Animalito. Dice el 2, entonces, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus ¿qué? Concupiscencias. Claro, el que se deja llevar por todos los deseos va a hacer cosas ya después que no convienen. Dese cuenta que muchos que caen en la droga, ¿con quién comenzaron? Con el alcoholcito, después el cigarrillo, después del cigarrillo, no todos, por eso digo, pero algunos. Después del cigarrillo querían probar algo más y después de probar eso algo más se cayeron en lo más bajo que la droga, hasta llegar a ser ¿qué? Indigentes. Es decir, que ellos se dejaron llevar por todos sus ¿qué? Sus deseos. Como dicen muchos, vive la vida al extremo. No, tampoco podemos vivir al extremo, porque hay cosas que no nos convienen a ¿qué? Al extremo. Dice el 13, ni tampoco, mire lo que va a decir, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, ¿sí? Como vivos entre ¿qué? Entre los muertos. Es decir, que nosotros estamos caminando con muchos muertos. Sí. Sí. ¿Muertos a quién? Para Dios. Para Dios. ¿Por qué están muertos para Dios? Porque ellos no quieren seguir a quién, a Dios, no se quieren acercar a Dios. Y vivos vosotros mismos, Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, nosotros fuimos justificados, pero tenemos que ahora que después de que somos justificados, ¿cómo tenemos que andar? Injusticia. En justicia. Si usted no anda en justicia, ¿usted anda en qué? Anda, si usted no anda en la justicia, ¿cómo está andando? Muerto. Por eso es que se dice, si llegara a venir Cristo, ¿qué pasaría? Y lo vemos en esas películas, ¿no? Está uno caminando con otra persona y ¡fum! Desapareció y el otro se quedó acá en la tierra. ¿Cómo andaba esa persona que se quedó? Muerta. Muerta. El que se fue, ¿y qué andaba? En justicia. ¿Y qué es ser justo ahora? Andar obedeciendo los caminos de Dios. 14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Ahora sí explíqueme en eso. Porque eso lo leemos. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero de todas maneras, ya conscientes de que estamos justificados, no vamos a pecar. Ya sabemos cuáles son los pecados y entonces no los vamos a hacer. Pero si estamos bajo ley o no estamos bajo ley. No, ya. No. O sea, No, pero no la ley tenemos. moral, la ley moral, lo correcto, lo justo. Para el judío, ¿qué es la ley? Entonces, la Torah. Sí. Muy bien. La Torah, lo que llaman ellos, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. Es decir, acá Pablo está diciendo que nosotros ya no tenemos que seguir lo que está en los 5 primeros libros de la Biblia. Bien. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Ya no andamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso antes de entrar a ver Levíticos, por eso les digo, tenemos que leer esto. Es decir, que nosotros ya no tenemos que hacer las cosas que están en Levíticos. Lo moral sí, pero lo ceremonial no. Pero acá dice Pablo, ya no estamos bajo la ley. O sea, Ya como que no nos acobija como tal. Castigo. Es que de todas maneras, la Torah, la ley o la Torah era como la constitución. Pero sí tenemos que andar o no tenemos que andar. la tenemos que cumplir, pero ya Sí, estamos pero- justificados bajo la gracia, o sea, porque sabemos que no podemos cumplir la ley. ¿Cómo, Mauro? Cristo la cumplió. Pues sí, Si Cristo la cumplió, es decir que nosotros ya no tenemos que cumplir nada. Sí. No, sí la tenemos que Sí, cumplir. Entonces, ¿qué es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Que ya no nos rige la ley. Pero en cuanto a quién no nos rige. A la justicia que hacía. Es que Dios, o sea, cuando fuimos justificados nos hizo libres. Oiga, otra vez, vamos a leerlo todos. Vamos a leerlos todos en voz alta. A ver, lean ahí, céntrense en su Biblia. Porque el pecado ya no se enseñorea de vosotros. ¿Qué está diciendo? Ya no nos domina. El pecado ya no nos domina. ¿Pero por qué no nos domina? Entonces viene la explicación. Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Encontraron la respuesta o no la encontraron? Que ya Porque la decimos muy bonita siempre. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está, no estamos bajo la ley. ¿Pero por qué no estamos bajo la ley? Porque Porque estamos bajo la porque ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Ah. Porque hemos muerto al pecado. Es decir, ¿cómo yo sé que ya no estoy bajo la ley? Porque ya no peco. Porque tengo dominio para no pecar. Esa. Pecar, va a pecar. Porque ¿cuál es la consecuencia de que usted peque? La muerte. La muerte. No está diciendo que la ley está abrogada. Está diciendo que yo ya no peco y como ya no peco, ya no estoy en la muerte. Que la ley le decía, si usted peca, usted muere. ¿Sí me creen o no me creen? Como dice que ya no pequé. Que uno no peca, pues sí, uno peca, pero no un pecado, el pecado repetitivo. En la vida de pecado. Pecado ocasional. En la vida de pecado. Sí, porque todos pecamos. Pero no, ya no vivimos en una vida que le desagrada a Dios. Entonces miren lo que va a pasar. ¿Sí me creen o no me creen esto que les acabo de decir? Pablo hace la misma pregunta. ¿Ah? Pablo ahí en el siguiente versículo. Ah, muy bien. Ahora Pablo va a explicar qué es no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero él lo aclaró, pero como nosotros paremos ahorita leyendo, ya no estamos bajo la ley, sino la gracia. Dese cuenta que la respuesta nos la había dado al principio. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, como el pecado ya no lo domina a usted, usted ya no está bajo la ley. Ahora va a estar bajo la gracia. Claro, porque si yo obedezco a Dios, ahora ando Bajo la bajo la vida eterna. Entonces, ahora quiero que ustedes vayan y le digan a todo el mundo qué significa no estar bajo la ley, bajo la gracia. Entonces le van a sacar una mano de conclusiones que no fue lo que quiso decir Pablo. Pablo simplemente dice, ya no estamos bajo la ley es porque yo ya no peco. Y como ya no peco, ya no muero. Ahora estoy bajo la gracia porque al no pecar, ahora vivo en vida. Y viene toda la explicación. Y usted le va a decir,
Ahora leamos de ahí para adelante, ahí Pablo va a explicar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Entonces mire lo que está diciendo. O sea que si usted ahora está en la gracia, como dijeron por acá, no sé quién fue el que dijo que ya Cristo cumplió todo lo de nosotros, ya cumplió toda la ley, entonces nosotros ya no tenemos que cumplir toda la ley. Entonces Pablo le está diciendo, ¿cómo así? Entonces si ahora estamos bajo la gracia, ¿quiere decir que ya no vamos a pecar? ¿O que podemos pecar y ya fuimos perdonados porque Cristo ya pagó todo por nosotros? Entonces mire lo que dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Le está diciendo, hey, tenga cuidado, porque si usted peca, no está agradando a Dios. 16. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia? Otra vez vuelve y toma. Lee y gracias. ¿Sí se da cuenta? Léalo otra vez. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Es decir, que si usted está pecando, le está diciendo, usted todavía está andando ¿en qué? En la vieja naturaleza. Pero, sea del pecado para qué? Para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Qué es la gracia? Obediencia. ¿Obediencia para qué? Justicia. ¿Y qué es la justicia? Andar en los caminos de Dios. Ajá, andar en vida. Es decir, que si tú eres un cristiano que peca, estás en la muerte, estás en la ley. ¿En la ley de qué? De la muerte. En esa ley, ¿en la ley de qué? De la muerte. Pero si tú eres del que obedeces, estás en la gracia. ¿En cuál gracia? En la de la obediencia, ¿para qué? Para vida, para justificación. 17. Mire lo que dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿cómo éramos? Esclavos. Erais, ojo, ¿eso es qué? Pasado. Es decir, a mí ya no me domina el pecado. Eso es lo que está diciendo, no me domina. Habéis obedecido, ¿a quién le toca? A uno. ¿Se acuerdan que yo les decía? Hay algunos que le dicen, Señor, este es el último cigarrillito, pero es que a veces no me puedo contener, ayúdame a quitar el cigarrillo. ¿Qué le va a decir Dios? No se lo va a quitar porque él tampoco se lo puso. Exacto. Mire lo que dice. ¿Habéis obedecido de qué? De corazón. Cuando dice que habéis obedecido de corazón, ¿qué significa? Él dice, hágame un favor. ¿Cómo ella lo va a hacer? ¿Cómo sé que ella lo va a hacer? Si lo hace de corazón o no lo hace de corazón, ¿qué significa? Lo hace de buena manera. Lo hace de buena manera, lo va a hacer lo mejor, lo va a hacer prontamente. Pero cuando la gente lo hace de mala manera, ¿cómo lo hace? Sin el corazón. Se va a demorar o no lo va a hacer. Es decir, que es un propósito de quién? Cada persona. Es de proponerlo. Pero si usted no se lo propone, usted no lo va a hacer. Porque ahí viene la pregunta. ¿Hay gente que sin tener a Cristo cambian sus malas acciones? Sí. Sí, puede dejar de tomar, puede dejar de fumar. puede- Porque se lo que Propone. propone. Y acá le está diciendo, es que Dios no solo le dice no tome, Dios le dice por qué no debe tomar. Entonces cuando usted razona, dice, oiga, de verdad, tiene toda la razón. Y usted dice, ya no lo quiero hacer. Dios te pone razones por qué no lo debes hacer. No es como las cajetillas de cigarrillos. ¿Qué dicen las cajetillas de cigarrillo? El tabaco es nocivo para la salud. Y la persona dice, imagen ahí. ¿cuál es el propósito de que pongan ese mensaje? Que si hay alguno sensato, que si hay alguno cuerde, diga, oiga, de verdad, me estoy matando. ¿Sí se da cuenta? Y dice, habéis obedecido de corazón aquella forma, mire lo que dice, de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Quién nos la entregó? Jesús. Por eso es que retornamos nuevamente al camino. Y libertados del pecado, cuando nosotros entramos en los caminos de Dios, nuestra vida comienza ¿a qué? A cambiar. ¿Pero por qué comienza a cambiar? ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Cómo qué? ¿Con qué la comparan? Como el agua. ¿Qué hace el agua? Purifica. Limpia. 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 ¿Qué hace la palabra? Limpia. Por eso les digo, si un hombre llega y dice, Señor, cámbiame todo lo malo que soy, ¿qué va a hacer Dios? Acá está la palabra. Lea porque no debes hacer ciertas cosas. Y cuando usted comienza a entender, dice, uy, sí, verdad, verdad.
Pero ¿será que a veces rechazamos la palabra? Sí. Sí. Se está predicando y comienza, no, yo no creo eso. Se junta el versículo y comienza a buscar justificaciones por qué puede hacer lo que quiere hacer. Yo les daba el ejemplo, la persona que se quiere separar, entonces comienza a buscar versículos para justificar por qué se tiene que separar. ¿Y eso está bien? No. Uno tiene que aceptar el consejo tal como viene. 18. Y libertados del pecado, vinisteis cuando usted, oiga lo que dice, cuando usted es libre del pecado, ¿qué pasa? Vinisteis a ser siervos de ¿qué? De justicia. ¿Qué significa ser siervos de la justicia? Es decir, acuérdense que ¿qué es la gracia? Obedecer. ¿Para qué obedecemos? Para andar en la vida. ¿Quién es la vida? Dios. Es decir, andamos con Dios. Por eso es que ahora andamos en ¿qué? En vida. ¿En medio de qué? De muertos. ¿Por qué están muertos? Porque no obedecen a Dios. No se quieren acercar a Dios. 19. Mire lo que va a decir ahora Pablo. Ojo porque acá está diciendo algo que no es doctrina, está dando un pensamiento suyo. Mire lo que dice. Hablo como humano. ¿Por qué está haciendo referencia a que habla como humano? Porque va a decir un pensamiento de... Eso es lo que está diciendo. Voy a decir algo. Mire lo que dice. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. ¿Qué está diciendo acá Pablo? Léalo ahí otra vez. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Hablo como humano. Por vuestra humana debilidad. ¿Cómo estaba diciendo? ¿Cómo somos nosotros? Débiles. Débiles. Por eso está diciendo, hablo como si fuera un ¿qué? Un humano. ¿Somos débiles? ¿Ah? Pero cuando llegamos en Cristo Jesús, ¿somos débiles? No. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad y presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de ¿qué? ¿Acerca de qué? De la justicia. Es decir, cuando ustedes andaban como ¿qué? En su vida anterior, ustedes podían hacer ¿qué? Lo que quisieran. ¿Por qué hacían lo que quisieran? Porque no se sometían a ¿qué? A la palabra de Dios. Pero ahora que llegaron a Cristo, ustedes no pueden hacer lo que quieran. ¿Por qué razón? ¿Ah? ¿Por qué razón no podemos hacer lo que queramos? Porque eso no le agrada a Dios. Entonces por eso ahora hacemos lo que le agrada a ¿quién? A Dios. Dice el 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? ¿Qué obteníamos de ellas? ¿Obteníamos algún fruto de lo que hacíamos anteriormente? Nada. Sí, está diciendo Pablo, sí. ¿Cuál era el fruto? La muerte. La muerte. ¿Cuál era lo que obteníamos de hacer lo que no le agrada a Dios? Muerte. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ojo, Pablo acá está diciendo algo. ¿Cuál es el fruto del que ha nacido de nuevo? La santificación. ¿Qué significa ser santificado? Apartado. Apartado del mundo y del pecado. ¿De qué somos apartados? Del pecado. Del pecado. Y del mundo. ¿Por qué somos apartados del pecado y del mundo? Para no hacer lo que no le agrada a Dios. Por eso si un cristianito le agrada lo del mundo y lo del ¿está qué? Mal. Está tibio. Está tibio y dice, y como fin, la vida eterna. ¿Cómo sé que usted puede saber si una persona es salva o no es salva? Sí, claro. Sí, está diciendo, por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. Y acá Pablo lo está diciendo. Si usted no ve fruto en esa persona, está lejos de qué?
de la vida. Y por el preconocimiento de Dios, porque Él nos conoció, nos llamó, nos santificó, nos justificó y nos glorificó. Mire lo que va a decir el 23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿La paga del pecado qué es? La muerte ¿Cuál muerte está hablando acá? espiritual. La espiritual. Porque dice que la otra es, si tú estás en el camino de Jesús, vas a recibir ¿qué? Vida eterna. Es decir, que acá está hablando es de muerte ¿qué? Espiritual. ¿Y hay algo peor que el infierno que nosotros hemos leído en la palabra? Estar sin la presencia de Dios. La peor muerte ¿qué es? Exacto. Lo espiritual. No sentir a Dios. No saber qué es Dios. ¿Qué pasaría si, lógicamente esto es algo que nunca va a pasar, pero qué pasaría si Dios dejara de existir? Uy, no, muy fuerte. ¿Qué pasaría? Nos ahogamos, porque no hay aire. Todo colapsa, porque todo esto lo sostiene ¿quién? Dios. Si el sol está donde está, es por Dios. Si la tierra gira como gira, es por Dios. Si la luna está donde está, es por Dios. Pero tan pronto Dios, que eso nunca va a pasar, dejará de existir, ¡pum!, todo también desaparece. Y eso es lo que van a sentir las personas cuando lleguen allá. Por eso dice, lo peor es estar lejos de Dios. Y ellos lo van a sentir. ¿Qué más dice la palabra? Dice el 7.1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? ¿Qué es lo que está diciendo ahí Pablo ahora? A mí me encanta preguntarles porque ahí voy a saber si usted lo ha leído bien. ¿Qué está haciendo referencia ahí Pablo? ¿Ah? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Quiten el paréntesis. ¿Usted sabe por qué está el paréntesis? Quiten ahí el paréntesis y continúe. Sin ponerle el paréntesis. ¿Qué dice? ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Cuál ley? ¿Ah? ¿Qué está diciendo Pablo? O sea, los que se saben la ley se crecen más que los otros. Entonces, dicen, No, porque ahí dice que la ley tiene sometido a los que andan bajo la ley. ¿Pero cuál ley? Pentateuco. ¿Ah? ¿Cómo? Vamos a leer. Entonces dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces ahora nos trae una comparación. ¿Con quién? Con el matrimonio. La mujer mientras está casada con una persona, ¿está qué? ¿Sujeta a quién? A su marido. Pero si éste llega a morir, ¿qué pasa con esa mujer? Está libre. Está libre. ¿Pero libre de qué? De su marido. De sujeción. De sujeción, Muy bien, de sujeción. ¿De qué más? de responsabilidades, de obedecer. De responsabilidades. Pero ¿cuál principal responsabilidad está libre la mujer? De estar fiel a Fidelidad su de marido. Exacto. ¿Se puede volver a casar la que ya, si el marido ya murió, se puede volver a casar? ¿La puede tomar a otro hombre? Sí. Porque ¿qué pasa si se iba a vivir con otro hombre? Adulterio. Adulterio. ¿Y qué lleva el adulterio? Muerte. Muerte. Entonces está diciendo, si el marido muere, ella ya es libre. Lo que ustedes dicen de sujeción de muchas cosas, pero lo principal es que ella ya podría organizar nuevamente su vida. ¿Sí? Sí. Entonces ahora otra vez, vuelvan al 1. ¿Acaso ignoráis, hermano, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? ¿Cuál ley? ¿Sí vio el ejemplo que dio Pablo? Sí. Es decir, que nosotros, si morimos, ¿qué pasaría si morimos? Ya no estamos sujetos a la ley. ¿A cuál ley? Entonces, A la antigua. O sea, es decir, que ya no tenemos que hacer los 10 mandamientos. no, lo que se
¿Ah? La ley del pecado. Sigamos leyendo. Por eso me encanta que miren, analicen. Exacto. Así también, 3. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamado como adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Es decir, que si yo soy libre de la ley del antiguo pacto, ya no estoy sujeto a quién. Esa ley. esa ley. Al pecado. ¿Quién sería el marido de esa ley? Dios. Dios. Es decir, que si nosotros morimos a la ley antigua, ya no estaríamos sujetos a Dios. ¿Sí? ¿Eso es lo que está diciendo Pablo? No. Muy bien. ¿Sí ve? Por eso es que hay que leerlo muy bien. Entonces, ¿a qué ley estamos libres? Vamos a ver. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, ya no adultera. Es decir, que nosotros ya nos podríamos ir a vivir con otros dioses. No. Entonces, ¿sí está hablando de la ley del antiguo pacto? No. Sigamos leyendo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces, si lo tomamos como ustedes me vienen diciendo, morimos a la ley del antiguo pacto, o sea, a la ley del Padre, para unirnos ahora con Cristo. Entonces, ¿a cuál ley está hablando? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero acá vuelve a decir, pero tranquilo, no se preocupe. O sea, si lo llevamos como ustedes me venían diciendo, o sea, usted se separa de la ley de Dios, se separa de Dios, ahora se une a Cristo y ahora llevamos fruto para Dios. Ahora sí peor que ese trabalenguas. ¿Ah? ¿Nada? Y ojo que eso tiene que ver con Romanos 6.14. ¿Qué decía Romanos 6.14? Que todos ustedes se lo saben muy bien. Ya no estamos bajo gracia, sino bajo ley. Ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Porque ya no pecamos, no estamos. Entonces, ¿a qué ley estamos? ¿De qué ley somos libres? ¿Del pecado? De la ley del pecado. Como el pecado ya no se enseñorea más de mí, ahora pasé a ser... Ya nosotros nos unimos a un nuevo Señor, que ¿quién es nuestro Señor y gobierna nuestra vida? Cristo. Y por eso, como somos ahora de Cristo, ahora llevamos frutos para Dios. ¿Sí es el sancocho que habíamos formado antes? Somos libres de la ley del Antiguo Testamento. ¡Qué bonito! O sea que ya Dios no gobierna nuestras vidas. Porque la ley de todas maneras es buena. ¡Claro! Y eso es lo que va a decir más adelante. Gracias, pastor. Sigamos leyendo y verá. Pero yo lo veo que ustedes no me creen. Tranquilos, que ahorita la palabra les da la razón. 5. Porque mientras estábamos en la carne... ¿A quién estábamos sujetos antes? A la carne. Ojo, porque es que el pecado es un fruto. ¿A quién estábamos sujetos nosotros antes? ¿Quién era nuestro marido antes? Yo. Nuestra carne, yo, exacto, el egoísmo. Y como era el yo, entonces yo hacía lo que quisiera. Entonces la verdad le dice, no, porque mientras estábamos en la carne, ese era nuestro antiguo marido, mire lo que dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos ¿para qué? Para muerte. Entonces por eso tenemos que hacer morir a ese marido anterior. Por eso hace una comparación del matrimonio. Si no muere mi marido anterior, yo no soy libre para ser de Cristo. Si usted no muere viejo al hombre, no puede vivir para Cristo. Ya no se puede unir a Cristo. 6. Pero ahora estamos ¿qué? Libres de la ley. ¿De cuál ley? Del De la pecado. carne. Por eso es que en el 8 va a venir a hablar de la carne y del espíritu. Y te dice, ¿a quién perteneces? ¿A la carne o al espíritu? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estáis, ¿qué? Sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen de la vieja letra. ¿Cuál vieja letra? Otro chicharrón.
Léalo ahí otra vez. Eso, muy bien, Osquitar, eso me gusta. Diga, no, acá no me embolate ni me enrede. Léalo otra vez. Entonces acá decían, es la palabra son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Viene hablando de la ley antigua? Pero entonces, ¿cuál? El régimen del viejo de la letra. La palabra, ¿sí? Pero si la palabra es espiritual y acá la separa, entonces ¿cómo puede ser la palabra? ¿Quién me puede explicar ahora ese enredo que formamos también? ¿Qué versión tiene Alejo? ¿La misma? Entonces otra vez, mire. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿De cuál ley? De la carne. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos a los pecados, de modo que si vamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen de la vieja letra. ¿Ah? Vayan al 7. ¿Qué pues? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No. ¿Y cuál ley estamos hablando ahora acá? Veníamos hablando de una ley y otra vez volvemos a retomar la ley. ¿Cuál ley acá es ahora? Ahora sí está hablando de la ley antigua. ¿Cuál ley? Del- Ahora sí volvemos a la ley antigua. Por eso es que Romanos, ojo porque Romanos hay que identificar, cuando Pablo habla de ley, habla de la ley del pecado y habla de la ley de los 5 primeros libros de la Biblia. Hay que saber diferenciar en qué momento está hablando de una ley y en qué otro momento está hablando de la otra ley. Entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Y dónde está eso de no codiciar? 10º mandamiento. Es decir, si nosotros decimos que ya no estamos sujetos a la antigua ley, o sea, a los 10 mandamientos, estamos diciendo que no estamos sujetos a los 10 mandamientos. Entonces nos dice Pablo, es decir, ¿la ley es mala? No. Ojo. Porque la ley es la que me muestra en qué estoy fallando. Y según lo que nosotros hemos visto en Génesis, Éxodo, muchos de los mandamientos o ordenanzas o estatutos que se dieron antiguamente, hay varias cosas que nosotros todas practicamos en la actualidad. Sí. Sí. ¿Por qué razón? La ley, en el decálogo están todos. No alterarás, en el Nuevo Testamento está. No fornicarás, en el Nuevo Testamento está. No robarás, en el Nuevo Testamento está. Ahí estamos viviendo la ley. Entonces por eso dice, vayan al 8. Más el pecado. Ahora sí, van a tener la respuesta del 14. Mire lo que dice. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Y esto qué quiere decir ahora? Por eso desde Adán hasta Moisés se pecó, pero no se culpaba porque no se había dado ley. Y mientras no haya dado una ley, no era pecado. Pero dice ahora cuando me da la ley, Ahora ya. ahora deseo pecar más. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Qué Pero no lo significa? fija. La ley muestra, pero no lo fija. ¿Qué significa eso? ¿Desea pecar más? Léalo. Léalo, Mauro, fuerte, duro. ¿El 8? Sí. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mi vida codicia. Y mire lo que dice. Porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, cuando nos dieron la ley, ¿qué pasó? Se mostró el pecado. El pecado vivió. Porque ya Dice que El pecado vivió más. ¿Pero por qué? Ojo, porque la frase la tenemos en nuestro tiempo, que no es de la Biblia, pero es algo legal. ¿Qué dicen por ahí? No le prohíba al niño, porque si usted le prohíbe, ¿qué le va a hacer? Más lo quiere hacer. Usted le dice al niño, no meta el dedo allá en la toma corriente. ¿Y qué hace el niño? Mientras lo está mirando, uno está allá. Y eso es lo que está diciendo Pablo.
Cuando se dio la ley, ojo, ojo, porque mire, también pasa con los médicos. El médico le dice, no puede comer nada de azúcar. ¿Y qué pasa cuando usted le dice no puede comer nada de azúcar? Comienza usted a desear más comer azúcar. Le dicen a usted no puede comer rellenita. ¿Y qué pasó al principio cuando usted le decían que no comiera rellenita? Y la veía ahí preciso, iba a toda fiesta que lo invitaban y le servían rellenita. ¿Sí me va a decir? Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando la ley fue mostrada en muchos hombres, eso hizo que quisieran, desearan más pecar. ¿Pero por qué querían pecar más? Pues claro, porque cuando usted le dice no lo haga, usted quiere hacerlo más. Pero eso demuestra que usted es un hombre ¿qué? Desobediente. Carnal. Que ahí viene Romanos 8. ¿Es carnal o es espiritual? El que es espiritual ya dice, ¿lo desea? ¿El espiritual desea las cosas? No, pero el carnal, Sí. por eso es que hay que hacer morir la carne. Porque decía Pablo, yo tengo que morir cada cuánto. Porque esa carne siempre quiere Cada revivir. día muerto al pecado. Exacto. ¿La carne qué quiere? Revivir cada día. Pero el espiritual ¿qué hace? No, señora. La controla. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte? Tranquilo, si no me creen, sigamos leyendo y verá. 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, mire lo que dice, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué el pecado revivió? Pues lógicamente lo mismo, se lo prohibieron y entonces quería pecar más. Y como pecó, murió. 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó Para muerte. Pero venga, si esos mandamientos es lo que dijo el pastor, los mandamientos no pueden ¿qué? Quitar el pecado. Exacto. El mandamiento te muestra que tú pecas, pero es tu decisión dejar de ¿qué? De pecar. Por eso dice en Gálatas 2:16, el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, Exacto. Porque el hombre no puede cumplir. sino por la ley del Espíritu que obra en la persona. Exacto. ¿Y cuál es la ley del Espíritu? La obediencia a la palabra. Esta es la ley del Espíritu, la palabra de Dios. Cuando usted obedece puede hacer morir esas carnes. ¿Por qué podemos nosotros ahora decir a eso que nos gustaba ya decirle no? ¿Por qué usted le puede decir al trago ya no? Porque en la palabra dice, mire, eso no te conviene. Si tú te pones a tomar, te vas algún día de pronto a enfermar y te puede llevar a la muerte. Pero no solo a la muerte natural, también a la muerte espiritual, que es la más importante. Y usted dice, uy, yo no había pensado en eso. La ley, la palabra de Dios te dice, venga, si usted hace cosas que no convienen, vas a resultar en problemas contigo mismo, vas a resultar en problemas con los demás y vas a resultar principalmente en problemas ¿con quién? Con Dios. Usted dice, oiga, de verdad, ¿yo por qué era tan bruto? Ya después uno dice, oiga, ¿yo para qué me gastaba la plata en eso? Mire qué sentido tenía. Como dijo el pastor, si yo no hubiera invertido esa plática, sería multimillonario. Entonces ya razonó, ya pensó. Se volvió un ser espiritual más inteligente. Un ser que razona, que piensa. Pero el que le gusta eso, él no piensa en eso, él piensa de solo satisfacerse. Es un hombre que piensa en la razón. Porque primero en el hombre carnal hay sabiduría humana, pero en la espiritual hay sabiduría divina. Divino. Agua, Mire el 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Mire lo que dice. ¿Por qué lo engañó? Es decir, que usted se dejó engañar. Y mire lo que dice. Y por él me mató. El pecado me engañó. ¿Cómo así que el pecado lo engaña a uno? Ay, no es tan malo. Exacto. Comienza a justificar porque sí lo puede hacer. Entonces el que quiere ser infiel, ¿qué dice? ¿Qué dice el que quiere ser infiel? Es que mi esposa no me cuida. Es que mire cómo ella me trata.
es que mire, ella está más bonita que mi esposa, y comienza a justificar por qué razón puede pecar o puede ser infiel. Entonces Dios no me quiere ver triste, Dios me quiere ver contento, que yo ande contento. Entonces por esa razón yo puedo irme con otra persona. Y busco mandamientos supuestamente para justificar por qué lo puede hacer. Entonces por eso dice Pablo, entonces me engaña, me dice qué es lo que tengo que hacer, por qué lo puedo hacer. Y ahí, ¡pa! Suácate, cayó. De manera que la ley a la verdad, ¿cómo es la ley? Santa. Santa, ¿y qué más? Y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces acá viene una pregunta. Si nosotros ya no tuviéramos que hacer la ley, ¿Dios se equivocó al darla? No, por eso está diciendo, las leyes que santa, justa y buena. ¿Cómo es la ley? Santa, justa y buena. Entonces, ¿por qué Dios tendría que quitar la ley? Ahora tiene que- ¿Cuál fue la ley que quitó? Ceremonial. Sí, pero ¿cuál fue la ley que veníamos hablando? ¿Cuál fue la ley que nos quitó de nosotros? Pecado. El pecado. Pero más que el pecado es la ley de ¿qué? De la muerte. Porque si tú no pecas, ya no mueres. La ley te dice, si tú lo haces, mueres. Si tú no lo haces, tienes vida. 13. Mire lo que dice. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No. Ahora está haciendo una pregunta. ¿De qué venía hablando? La- ¿Qué leímos en el versículo anterior? El mandamiento. ¿Cómo es el mandamiento? Santo, justo y bueno. Mira lo que está diciendo. Si es bueno, entonces mire lo que se hace una pregunta. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera que. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú conoces que el pecado es malo, ¿qué pasa con tu cuerpo ahora? Antes lo deseaba. Ahora lo desea más. Ahora, ¿qué pasa? No, cuando ya usted conoce que ya eso no es bueno, ¿qué pasa? ¿Usted qué comienza a qué? La aborrece. Por eso es que dice, se conoce si una persona es espiritual o carnal. ¿Por qué sé que una persona es carnal? Porque lo desea. Pero si yo soy espiritual, ¿qué pasa? Lo desecho. Lo que decía Mauricio. Por eso ya no va a desear hacerlo. Ya no lo desea porque lo rechaza. 14. Porque sabemos que la ley es que. Espiritual. ¿Y nosotros cómo somos? Carnales. Entonces, si la ley no sirviera, nosotros también no serviríamos. ¿Por qué esta palabra se va a seguir cumpliendo cuando venga Jesucristo? Sí. Sí, porque la ley es ¿qué? Espiritual. Espiritual. ¿Qué significa que es espiritual? Entonces, la ley, ¿qué tiene? ¿Cómo hace que es espiritual? ¿Por qué es espiritual? Porque viene de Dios. Dios es espíritu. Y Dios es espíritu, mijos. Y solo los que son espirituales la pueden cumplir. Y no porque es de Dios, viene de Dios. ¿De dónde viene? De Dios. Entonces ahí viene la pregunta más importante. Entonces Dios al dar la ley se equivocó. No. No. ¿Por qué no? Porque nos está mostrando que es pecado. Exacto. Entonces por eso es que Dios no la puede reemplazar. No puede decir quito la ley. Porque si no, eso quería decir que Dios se equivocó al dárnosla. Hay leyes que lógicamente ya no funcionan. ¿Pero por qué no funcionan? Porque ya vino Jesucristo que cumplió con eso. ¿Qué cumplió? Todo lo que era lo ceremonial Cristo. Por eso es que ya no se hacen más sacrificios de ¿qué? De animales. Que esa es la pregunta que le voy a hacer a un judío. Y cuando ya Dios venga a gobernar acá, cuando venga el Mesías a gobernar, ¿se seguirán haciendo sacrificios? Ay, no. Ay, no. No. Porque eso representaba, tipificaba ¿a quién? Obra de Cristo. Pregúntales a un judío, venga, y cuando Dios venga a gobernar, ya sea que estemos acá en la carne o el espíritu, ¿vamos a seguir haciendo sacrificios? ¿Qué dice más? 15. Ah, no, 14. Porque sabemos que la ley es ¿qué?
más espiritual, más yo soy ¿qué? Carnal. Vendido al pecado. Oiga, miren cómo dice, vendido. 15. Mire lo que va a decir ahora. Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Cómo así? Hago lo que no quieres, Porque lo que hago no lo entiendo. porque lo que quiere hacer no hace, lo que no debe hacer sí lo hace. Exacto. Y ahí es donde dice que el alma se vuelve loca. ¿Qué hago? ¿Me voy con la carne o me voy con el espíritu? Por la parte que más alimenta. Exacto. Se hacen las vainas bien. Ahí lo que dijo Eliseo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Y no les ha pasado que Dios dice no haga tal cosa y usted va y lo hace y cómo se siente después? Raro. Pero ¿por qué lo hice? Ando una pregunta donde no sé un poquito. La gente que es judía o mesiánica, pues cree todo en esto de los sacrificios. Ellos actualmente, ¿cómo hacen su redención, remisión, perdón de pecados? Pues el mesianismo no tiene el problema porque el mesianismo cree en Jesús. El judío lo reemplazaron, sí hacen la Pascua, pero lo reemplazaron por un plato que lleva el cordero, un huevito, unas especies amargas, porque para ellos, digamos, si hay un rabino, el rabino puede cambiar ciertas cosas en ciertos tiempos. Entonces, digamos, en este caso que no está el templo, ellos lo hacen es con un platico especial, ellos siguen haciendo, entre comillas, el perdón y todo eso. Y los judíos. Pero lo ideal, por eso es que esperan al Mesías nuevamente, para que el Mesías reconstruya el tercer templo, Ya pueden hacerlo. ya pueden hacer otra vez los sacrificios, y ahí vuelven y retoman los sacrificios, y esto va a ser, ya sabemos quién va a hacer eso para que ellos puedan hacer nuevamente todo eso. Ah, Pero digamos, el mesiánico no tiene ese problema por lo que les digo. Cristo vino, no creyeron en él ni nada, pero cuando Cristo murió cesaron los sacrificios y no volvieron a ¿Después de qué año pues, se detuvieron los sacrificios? ¿De cuál? cuando Cristo fue crucificado. No, ¿Antes? no porque ahí siguieron los sacrificios, pero esos sacrificios ya no eran aceptados. 70. En el año 70, cuando se destruyó el templo. Y desde el año 70 hasta la fecha, no han hecho sacrificios. Y ahí viene la pregunta, venga, pero ahí viene una pregunta. ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué el judío, pues si no está el templo, por qué no hace sacrificios en otro lado? porque ellos construían Ahí un acá. altarcito y Porque no hay arca. Exacto, porque solo los sacrificios, después de que se hizo el tabernáculo y después el templo, solo se puede hacer en ese lugar. Queda prohibido hacerlo en otro lugar, por eso es que ellos no lo pueden hacer, porque perfectamente lo haría como Abraham, como Pues sí, otros. el arca, El arca pero- propiciatorio, o sea, ellos le derraman la sangre. Pues sí, pero ya no hay arca. Por eso ¿No? Por eso es que ya Está no. perdida, entonces por eso no lo hacen. Y ahí viene la pregunta, ¿van a encontrar el arca? Nunca la van a encontrar. ¿Cómo? Porque ese es el otro milagro que tendría que ocurrir si realmente hicieran el templo, que apareciera el arca, pero si no está el arca no hay sentido. Debe tener el templo. Ah. ¿Han hecho todos los elementos del templo menos el arca? El arca no la pueden Lo hacer. pueden hacer. Es El una arca sola. tiene que ser la que estaba desde el tiempo de Moisés. Y eso no se tiene historia de dónde fue a parar. Nadie sabe. Ellos no saben. Ellos tienen de cosas. Hay algunos que dicen que se lo llevaron para cierto lugar, que están en el África, si no estoy mal. Hay otros que dicen que está debajo del ¿cómo es que se llama la mezquita que está allá? El Templo de la Roca, creo que es que se llama. Sí. Esa mezquita que está ahí debajo, pero no pueden cavar porque se forma una guerra. En Discovery Channel estábamos en una cosa y están tras de esa vaina. Está el arca. Pero. Personas buscando. No, parecer, porque Jesús ya... Dicen que es desde Babilonia, porque. Sí, al parecer en el segundo templo tampoco... Sí, de la Ya no destrucción había- del templo es esa. Al parecer en el segundo templo no estaba el arca. Que no leen el Testamento, no leen. Además que los sacerdotes, se dice que los sacerdotes que estaban en el tiempo de Jesús no eran aptos para prestar el servicio. Porque no, al parecer como que eran puestos y no venían de las tribus de Leví. Al parecer, eso es lo que dice. Sigamos. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es que... Bueno, ¿Cómo así? Ahora otra vez, mire, es que Pablo sí nos pone unas trabalenguas. Y si lo que no quiero, esto hago,
apruebo que la ley es que... ¿Qué está diciendo ahí? Lo mismo, lo que yo les decía, ¿qué pasa después de que usted hace lo que no debía hacer? ¿Cómo se siente? Se siente mal. Y ahí es donde usted viene, Señor, perdóname, no sé por qué lo hice. Por lo general todo el mundo dice lo mismo, no sé por qué lo hice. Sí sabe por qué lo hice. 17. De manera, mira lo que dice, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora. Y ahí cuando habla de pecado, ¿a qué está haciendo referencia? La concupiscencia, exacto, la carne. Es decir, comer, llenarme hasta quedar bien barrigón. Y no se controla. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Por qué? Porque la carne que busca, lo fácil, lo sencillo, todo lo que le satisface. Por eso es que la gente es perezosa. ¿Por qué es perezosa? Porque le encanta estar en la cama como quietico. Eso le gusta a la carne. Por eso a la gente no le gusta trabajar. ¿Por qué no le gusta trabajar? Porque es esfuerzo, hay que pensar, hay que moverse. Porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. O sea, ¿por qué quiere usted hacer el bien? ¿Cuál es la razón de que usted quiera hacer el bien? ¿Se acuerda todo lo que les dije? Usted piensa y razona y se da cuenta que eso es ¿qué? Bueno, pero este cuerpecito le dice, no, es mejor esto, es más, lléname, satisfáceme, necesito de eso. Y entonces esto le gana a esto. Por eso muchos hombres al otro día se levantan en la cama equivocada y dicen, ¡ah! ¿Qué hice? Es decir, le ganó la carne. Y el razonamiento dice, la embarró, hermano. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. 17. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, ¿sí? Sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, soy un loco, en pocas palabras. Y si hago lo que no quiero, oiga lo que dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Acá la palabra pecado más exactamente es la concupiscencia o el deseo. Póngale, es el deseo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí. Mire, aquí cambió otra ley. ¿Una ley de qué? Del pensamiento, del razonamiento. Por eso hay que tener cuidado con la ley que se habla. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Dónde está la ley de Dios? Mire, acá. En razonar, en pensar porque no lo debo hacer. Pero veo otra ley en mis miembros. Ahora habla de otra ley, ¿sí? Estamos cambiando de ley a cada rato. Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, acá hay dos leyes en este cuerpo. La ley del razonamiento y la ley de ¿qué? Del cuerpo. En la ley del razonamiento que tenemos, la palabra. de Dios. Pero en esta ley tenemos la ley animal, en cumplir los deseos de la carne. Y mire lo que va a decir el 24, miserable de mí. ¿Por qué soy miserable ahora? ¿Quién me librará? Mire lo que va a decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo comenzó este capítulo? Con una analogía de ¿qué? Del matrimonio. Hasta que no muera el marido. ¿Y cuál es ese marido? La carne. O sea, cuando ya haya desprendimiento, entonces no hay pecado. Pero mientras que usted tenga este cuerpo, suácate. Por eso el ayuno, ¿por qué es tan bueno? ¿Por qué es tan bueno el ayuno? Porque usted está sometiendo la carne. Por ejemplo, hagan esta prueba, es bueno. Es bueno, digamos en este momento los celulares. Diga un día, voy a vivir un día sin celular. Eso es controlar también la carne. Si usted dice no lo puedo, ojo porque usted domínela, hay que dominarla. O un programa, una serie favorita de televisión, de Netflix, sí, una serie. Diga un día, no voy a ver ese capítulo, y que sea el capítulo más bueno donde al otro día se va a concluir todo. Diga, no lo voy a ver. ¿Qué le va a decir la carne? Ay, ¿cómo así que no lo va a ver? Ojo, no estoy diciendo que eso sea mal. Estoy diciendo que así es la forma como podemos ir sometiendo a la carne. No es la que manda ella, manda es esta parte.
Y ojo que, si ustedes se dan cuenta, aún los psicólogos, los que hablan de mente positiva, eso es lo que hablan. Usted puede controlar todo, lo puede controlar desde acá. Y vea, la palabra ¿hace cuánto lo había dicho? 2000 años. Y la gente todavía necesita, si se metieron a la palabra, podrían controlar todo. 25. Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que ya mismo con la mente sirvo a la ley ¿de quién? De Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo? Le doy gracias a mi Señor Jesucristo que al acercarme a Dios, ahora vivo en esta ley y ya no, aunque tengo la ley, esta ley de la carne, pero la ley va a ser superior. ¿Dónde va a decir eso? En Romanos 8, pero no alcanzamos. Entonces ahí es donde Pablo hace la comparación. Estamos ahora en la ley de la carne y ahora en la ley del espíritu. ¿En cuál ley te vas? ¿Por cuál ley te dejas dominar? Por eso les digo, pongan a prueba su carne. ¿Cómo la pueden someter? Con cosas que sean buenas, pero sométela para que usted tenga el control de ella. No, es que no puedo madrugar. Pues hágala levantar un día a las 4 de la mañana a ver qué pasa. Sométala. Es forma de controlarla. Por eso estoy diciendo, no, eso no es malo, pero hay que someterla. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a usted? Piénselo ahí. Y un día diga, no lo voy a hacer. ¿Qué pasa con la carne? Pero ¿cómo así? Sométela. 8.1. Vamos a mirarlo ahí. Ahora pues, ninguna condenación, mire lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí está escuchando? ¿Cuántos se saben este versículo? ¿Por qué ya no andamos en condenación? Porque estamos en Cristo. ¿Se han visto que todo cristiano se sabe este versículo? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿por qué no repite lo que sigue? ¿Cómo es que no ando en condenación? Es decir, si yo soy cristiano, ¿ya no ando en condenación? Usted está conforme al Espíritu. ¿No? Pero... Si no está conforme a la... acá hay un pero. ¿Cómo sé que yo estoy andando en Cristo y que no estoy en condenación? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ojo, es condicionado. Porque todo el mundo dice, yo ya recibí al Señor Jesucristo, ya no tengo condenación. Y entonces ahora sí me voy a ir a tomar toda la tienda. No. Voy a ir a hacer lo que quiera. No. No, ojo. Los que, Porque no el Hijo andan de en, Dios no practica los que no andan en condenación son los que no andan conforme a la carne, sino conforme. al Espíritu. O sea, a la palabra. Entonces, hágale la pregunta a una persona que repita esto. Venga, ¿qué significa es que no andamos en condenación? Entonces va a decir, no, pues que yo ya recibí a Jesucristo. ¿Está seguro? Entonces usted llega a los Romanos 8.1 y muestra. 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. ¿Cómo me libró el Espíritu de la ley del pecado y de la muerte? ¿Cómo me libró? ¿Quién me lo puede decir? Andando en el Espíritu y no andando en los deseos. ¿Cómo se anda en el Espíritu? Obedeciendo la palabra. Si usted no obedece la palabra, usted no está andando en el Espíritu. Y me encanta porque dicen, es que yo ya tengo el Espíritu Santo que me guía. Y venga, ¿y usted por qué está haciendo eso? Y se queda callado de una vez. Usted dígale, venga, si usted es guiado por el Espíritu de Dios, ¿por qué hizo eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que si es guiado? No. Porque si fuera guiado, no haría eso. Entonces me encanta porque dice, es que el Espíritu nos lleva a toda verdad. Y entonces, ¿por qué el Espíritu no lo llevó a usted a que no hiciera eso? 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿De qué leyes está hablando acá? Ahí sí está hablando de la ley. ¿Cuál ley? Del Pentateuco. Del Pentateuco. Muy bien, está diciendo, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Cumplirla toda. Lo que dijo el pastor. O sea, en la ley no está el problema. El problema está en nosotros en que no podemos cumplir al 100% ¿qué? La ley.
los mandamientos que Dios nos da. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Y ahora qué? ¿A qué está haciendo referencia? ¿Cuál justicia? ¿La misma ley? Léalo ahí. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, ahora andamos en vida. ¿Por qué andamos en vida? Porque obedecemos su palabra. Y hasta ahí dejamos. Porque mire lo que dice el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, es decir, andan como un animalito. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Cosas del Espíritu. Y en el 8:9, si no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Bueno, ahí lo saca. Ojo lo que está diciendo. Dese cuenta, ¿dónde deberían estar hoy los cristianos? Aquí, Aquí, ¿Por qué deberían estar aquí? porque aman a Dios, quieren amar a Porque Dios. quieren estar en el Espíritu. Están Están en la carne. alimentando a su espíritu. Exacto, ¿cuál espíritu están alimentando? Entonces por eso es que dicen, ay, yo no sabía que eso decía la Biblia. Y ya lleva 30 años. Y uno dice, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Ojo, no estoy diciendo que tienen que estar acá. Pueden estar en sus casas, pero ¿qué están haciendo en este momento en sus Leyendo casas? la palabra. Leyendo la palabra, cantando, alabando a Dios. ¿Pero será que sí estarán haciendo todos esos? No digo porque hay hermanos que sí lo hacen. Algunos estarán viendo el desafío, otros estarán viendo una serie, otros estarán en cine. No digo que eso sea malo, pero es que hay algunos que lo hacen seguido. Entonces, ¿qué te habla eso? Que la persona que se la pasa en eso Es carnal. es carnal. ¿Cómo puedo saber que ustedes son espirituales? Porque mire, están acá buscando. Mire lo que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es ¿qué? Vida y paz. ¿Cómo así vida y paz? Porque obviamente que la palabra es vida. O sea, si tú haces eso, estás haciendo el bien, no vas a tener problemas, tranquilo, vas a estar bien. Si tú haces las cosas mal, eso va a acarrear consecuencias, eso va a acarrear muerte, eso acarrea separación de Dios. Y si usted... Muy bien, Eliseo, usted lo acaba de decir. Y entonces el paz, faltó la paz. Muy bien, ahí vas explicando. ¿Por qué? Usted vive tranquilo. Claro, la palabra te dice no hagas esto, porque si no tu vecino te va a pasar esto, con tu vecino vas a tener problemas con tu vecino, entonces usted va a andar tranquilo. No, pierde la paz. Démoslo hasta ahí. Amén. Ya dentro de 8 días continuamos. Sigan leyendo ahí Romanos 8 porque ahí es la explicación. Y todo esto, ¿por qué salió? Vayan a Romanos 6:14 otra vez que lo recitan como loras. Ahora sí. Porque el pecado no se enseñorea ¿de quién? De nosotros. ¿De qué libre? ¿De qué fuimos libres? ¿De qué fuimos libres? De la ley del pecado. De la ley del pecado, de la carne. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros. Pues no estamos bajo la ley. ¿Por qué ya no estamos bajo la ley? Porque ya nos enseñaría el pecado de nosotros. Sí, exacto. Ya no se enseñorea. Pero ¿cuál es la consecuencia de que el pecado se enseñorea de nosotros? La muerte. La muerte. ¿Quién determina que hay muerte? La ley. Si no, ahora andamos bajo la gracia. Si usted anda ahora obedeciendo a Dios, ahora andamos ¿en qué? En vida y paz. ¿Amén? Amén. Entonces, porfa, les pongo una tarea. A todo cristiano, hágale que recite otra vez ese versículo y que le diga qué entiende eso. Y no lo va a explicar. Dese cuenta que para explicar esto se necesitó del capítulo 7 y 8 y anteriormente del 6. Son 3 capítulos que van en la sala. Exacto. 7 y 8 para poder entender esa. Ese versículo nomás. Entonces no se les olvide, cuando lean Romanos tienen que saber interpretar de qué ley se está hablando. ¿Amén? ¿Alguna duda más? No. Yo la saco de la casa. No, pues dilo. No, y hace una aclaración Pablo también en el estudio romano. En la ley había que hacer, que era la ley por obras. Ajá. En la gracia es por creer.
Exacto. Entonces, en la ley había que hacer, en la gracia Es creer. es creer. ¿Por qué el pueblo no obedeció a Dios? Porque no le creyó. Porque no le creyó. Es lo que está diciendo el pastor. El pueblo hacía era por lo que les dijo Juan el Bautista. Ellos se arrepentían era porque no querían ir a ¿dónde? Al infierno. Entonces le dice Juan el Bautista, ese no es el fin. Usted tiene que creer, es porque tiene que saber que eso es verdad. Y cuando usted cree que eso es verdad, usted lo hace. Yo siempre les he dado este ejemplo del médico, ¿no? ¿Cómo sé que usted le ha creído al médico? Porque usted hace lo Porque que se le toma dice. la Porque usted hace lo que el médico le dijo. Pero si usted no hace lo que el médico le dijo, usted no cree en el médico. Es ese viejo loco los años. Exacto. Ah, Usted, ahí sí lo que dijo el pastor. Usted como no le cree, usted lo va a hacer por un tiempo. Pero él le dice, mire, usted se debe tomar estas pastillas a cierta cantidad de horas, cierta cantidad de pastillas se debe tomar por cierto tiempo. Pero usted llega a la mitad, por lo general todos llegamos ¿a qué? A la mitad. A la mitad. Es decir, usted no le creyó, usted lo está haciendo, pero no está creyendo. Pero cuando usted le cree, usted hace completamente el tratamiento. Amén. Bueno, Dios los bendiga, ahora sí.